Desde el sector privado, todos los gremios, generadores, distribuidores de energía, el gas, el carbón, todos diciéndole al gobierno, ojo que viene apagón. El gobierno responde diciendo que no hay riesgo de apagón, al tiempo tomando medidas, una directriz del gobierno nacional, para que instituciones de carácter público ahorren energía eléctrica y agua a partir de hoy. El doctor Alejandro Castañeda es el presidente de la Asociación de Empresas Generadoras de Energía, de ANDEC. Doctor Castañeda, buenos días. Néstor, buenos días para usted, para la mesa de trabajo y sus oyentes. Esta primera decisión que ha tomado el gobierno nacional, doctor Castañeda, ¿es suficiente? Esta de permitir el teletrabajo, de decirle a las entidades públicas ahorren agua y ahorren luz, ¿es suficiente para alejar el fantasma del apagón? Entonces, yo creo que es un buen arranque, es decir, creo que si uno se para y mira lo que se hizo en años anteriores, por ahí en el año 15 y 16, cuando tuvimos también un fenómeno fuerte del Niño, por ahí arrancamos diciendo, así, digamos, tomando ese tipo de acciones frente a las entidades públicas, diciendo que solamente habría atención hasta las 6 de la tarde. Eso es lo que busca, digamos, como tratar de disminuir el consumo en los momentos, en las horas en las cuales es más alto en el país, que es entre las 6 de la tarde y las 9 de la noche. Estamos como tratando de aplanar ese pico de consumo que tenemos en el sector eléctrico. Yo creo que faltarían cosas, y así digamos que lo manifiesta el comunicado de los gremios del sector eléctrico y energético. ¿En qué sentido? Uno podría, digamos, implementarse un programa como el Apagar Paga también de esa época, en el cual yo le decía a los usuarios, miren, no solamente es pedirle el favor que ahorre, sino yo desde el sector yo le devuelvo plata por ahorrar. No solamente porque disminuye la cantidad, sino que su esfuerzo yo lo compenso económicamente por ese esfuerzo. Esa es una. También podría decirle a Ecuador, mire, Ecuador, yo le estoy vendiendo más o menos a usted el 3% de lo que consume mi demanda en el día a día. Mientras salgo de esta situación apremiante en la que estoy, pues no puedo exportarle más en los próximos 15 a 20 días. Podría también incentivar la oferta, es decir, podría incrementar la capacidad de producir energía, diciéndole a los industriales del país que tienen plantas de generación, venda los excedentes, venda lo que le sobra de la energía que usted autoconsume, póngala en la red y se la pago a precios de bolsa. Y así, es decir, se pueden tomar medidas adicionales que creo yo deberían hacerse, porque la situación, como lo dijo XM en un comunicado, en una carta enviada al gobierno el domingo pasado, la situación pues no va a decir que es crítica, pero digamos que estamos en una alerta amarilla y naranja. ¿En qué sentido? Los embalses siguen disminuyendo, estamos en un porcentaje de los embalses del 31%, y lo que XM no quiere llegar nunca es a operarlos por debajo del 27%, porque ahí comienzan a pasar situaciones como la que han venido paseando recientemente. Es decir, teniendo en cuenta que ya comenzó a llover y estamos viendo uno que otro aguacero, unos más fuertes que otros, ¿ya es suficiente para que comiencen a crecer los embalses? Pues mire que eso es una buena pregunta, Néstor, porque cuando llueve en Bogotá uno cree que está lloviendo en todo el país y no es así. Ayer, por ejemplo, llovió en Bogotá, tuvo unos buenos aguaceros en Bogotá. Lamentablemente los aportes, es decir, el agua que llegó a los embalses ayer fue el 40% del promedio de los 50 meses de abril anteriores, es decir, estamos al 40% del agua que normalmente llega a los embalses. Yo creería que eso comenzaría a verse reflejado en los próximos días, pero por eso hay que seguir monitoreando esto muy, muy al detalle para evitar una complicación. Sí, y habla usted de medidas que podría tomar el gobierno, pero esos son por ahora hipotéticos, así que, doctor Castañeda, centrémonos en la única medida que ha tomado el día de ayer, cuando dice que efectivamente pues invita a un ahorro y al teletrabajo por parte de los contratistas y entidades del Estado. ¿Eso es suficiente para suplir en algo lo que estamos viendo del incremento de la demanda, que va subiendo al 8%, el mayor consumo, que es lo que también está ayudando a generar toda esta tormenta perfecta que nos tiene hoy a puertas de un eventual racionamiento eléctrico, doctor Castañeda? ¿O qué le falta más? Sí, o cuánto más, digamos, ¿cuánto puede esto verse reflejado en la medida de ayer del gobierno? Yo te hablo como desde la experiencia, es decir, en el año 2015-16 también se hicieron campañas de ahorro, se invitó a la gente a ahorrar, se le dio, digamos, como esa señal de ojo porque estamos en medio del fenómeno del Niño, por favor ahorren, y la gente ahorra un poquito, pero no es que cambie mucho su patrón de consumo. ¿Cuándo cambió el patrón de consumo en ese año 15-16? Cuando la Comisión de Regulación dijo, oiga, yo le voy a devolver plata a usted. Cuando la gente ve que hay plata sobre la mesa, dice, oiga, sí, voy a pagar las luces, si tengo toda la casa con las luces prendidas, pues obviamente voy a prender donde voy a estar.
en la región Caribe, por ejemplo, entonces no voy a poner los aires a 17 grados, sino los pongo a 21, 22 grados o 23 grados, así sucesivamente. Es decir, cuando tú tienes un incentivo económico, cambias la forma de actuar. Antes la gente como que sí escucha el llamado, pero como que no toma mucha conciencia. Eso fue lo que nos pasó en el 15-16, por eso decimos los gremios, hay que hacer un poquito más a simplemente hacer una invitación. Pero doctor Castañeda, ¿por qué cree usted que en esta oportunidad no se ha tomado esa decisión de pagarles a los usuarios por ahorrar energía? ¿Eso sale muy costoso o es tal vez por cosas como las que están ocurriendo en la CREG, que en este momento pues no tiene comisionados, no hay quórum para tomar medidas en materia regulatoria? Yo voy más por lo segundo que usted menciona, es decir, pues llevamos un año sin tener una comisión de regulación en pleno con expertos nombrados, hemos tenido expertos encargados por unos meses, han vuelto, en este momento solamente hay un experto pues que no hace quórum, entonces, digamos, lo que uno veía en épocas anteriores es eso, es decir, una CREG activa haciéndole seguimiento es decir, en coordinación con otras entidades del sector, mirando cómo evoluciona el tema y haciendo ajustes, digamos como relojero, haciendo ajustes muy finos a la regulación para que esto funcione en el día a día. Yo creo que nos ha faltado eso, que nos ha faltado tener la institucionalidad completa y en sitio para poder tomar las decisiones en su momento. Y ese es uno de los llamados que estamos haciendo en el comunicado de los gremios del sector. Hay que tener los expertos en sitio para poder tomar decisiones prontas y poder moverse y no dejar que esto se nos complique más. Pero eso le corresponde a la CREG, a los comisionados expertos de la CREG, el pagarle a la gente por ahorrar energía, tal y como sucedió en el año 2015, que efectivamente se tradujo en un ahorro de casi 5% del consumo. En ese momento la decisión la tomó la Comisión de Regulación de Energía y Gas, efectivamente. Yo creo que en este momento podría hacerse desde el lado del Ministerio porque es la única entidad que está planteando resoluciones. Es decir, ustedes vieron que salieron dos resoluciones a consulta el día domingo con comentarios hasta el día de ayer. En ese mismo sentido, pues podrían tomarse decisiones temporales del lado del Ministerio, pues ante el vacío y la no existencia de una comisión funcional, que no es lo más ortodoxo, digámoslo así. Sí, incluso pueden ser eventualmente demandadas esas resoluciones por algunas personas que consideran que esas son funciones de la CREG y no del ministerio, pero esa es otra historia. Doctor Castañeda, hoy, ¿qué se necesitaría hacer más allá de las campañas de ahorro que son importantes desde el Ministerio de Minas y Energía para alejar aún más el fantasma del apagón? Usted nos dice que pasamos de alerta amarilla a naranja y eso inquieta. Por ejemplo, ¿qué tendría que pasar con la energía que generan las termoeléctricas? Pues mire, dos cosas. Antes de la generación termoeléctrica. La generación termoeléctrica, bueno, arrancamos por ahí, la generación termoeléctrica ha venido subiendo. Digamos que durante los meses de enero, febrero y parte de marzo estuvimos generando con térmica más o menos entre un 35 y un 42% del total de lo que consumimos en el país en el día a día. Y eso obviamente ha hecho que el embalse disminuya, pero no disminuya tan aceleradamente. En este momento estamos ya generando casi con entre un 45 y un 46% del total de lo que consumimos con generación térmica, y eso puede llegar hasta un 50%, es decir, nos falta un poquito más de térmica para poder decir estamos a full capacidad con la generación térmica. Ese es un tema, aumentar la oferta. ¿Qué más puedo hacer yo para aumentar la oferta? Podría también decirle a los industriales del país, véndame los excedentes de su autogeneración, de la capacidad de generación que ellos tienen, véndalos y yo se los pago a precios de bolsa. Eso aumenta también la oferta más o menos puede aumentarla más o menos en un 4 o 5%. Desde el lado de la demanda podría también decirle a Ecuador, como les decía ahorita, yo no le puedo vender en este momento y disminuir obviamente la presión porque yo le exporto más o menos un 3% a Ecuador. Entonces, como te digo, hay cosas que se pueden tomar desde el lado del ministerio que se pueden hacer, que son medidas adicionales y pues como te digo, tratar de aguantar lo más posible con estos embalses que nos quedan antes de llegar al 27, mientras las lluvias digamos que ya se consolidan y cambia un poco la tendencia de sequía en la que estamos. Sí, a propósito de eso, doctor Castañeda, una última pregunta. Dice el ministro de Minas categóricamente, no hay riesgo de apagón. Por otro lado, ustedes, los operadores, los generadores, los distribuidores dicen, sí hay riesgo de apagón. ¿Aquí a quién le creemos?
Pues mire, yo no diría que estamos en un riesgo inminente. Yo lo que diría es que dependiendo las medidas que se tomen, alargamos la situación, es decir, alargamos la llegada de las lluvias o la inminencia de que tengamos que tener las lluvias. Yo creo que el sistema todavía tiene reservas para poder aguantar. El tema es cómo hago para poder quitarle presión a eso, a esa última agua que me queda en las reservas. Como decía, del 31% que estamos hoy al 27%, que es el nivel el operador no quiere llegar, pues nos faltan 4 puntos porcentuales que podrían estar aguantando unos 15 o 20 días, pero depende mucho si tomo unas medidas adicionales, si lo alargo un poco más y con eso ya digo, listo, pasé a abril y no tengo ningún problema. Es decir, ¿cómo estiro un poquito más esto para que no suframos, básicamente? Sí, ahora como estamos en abril, que suele ser mes de lluvias, también hay que rezar, esperar que no se queme un fusible, esperar que todas las centrales de energía, de generación de energía, operen correctamente y rezar mucho para que no haya apagón. Doctor Castañeda, muchas gracias. Néstor, a usted muchas gracias, muy amable. 7 de la mañana, 25 minutos. Estás escuchando